¿Por qué los recuerdos de abusos durante la infancia vuelven a la memoria en la vida adulta? Wow. Se fue. Se fue. Ay, Doctora, no bienvenida. fuimos. Mire, vamos a explicarlo de una forma para luego dar ejemplo, pero vamos a explicarlo de una forma científica. Específicamente pasa porque, número uno, cuando pasa en la infancia, los niños no tienen conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es un abuso, de lo que no es un abuso o de lo que está pasando. Es número uno. Número dos, porque el mismo cerebro crea un mecanismo de defensa a lo que no le gusta, a lo que no le conviene, bloquearlo y lo deja allá atrás. Pero no le gustó. Al no gustarlo, entonces esto provoca como si fuera una bola de nieve que poco a poco va acumulándose porque está allá adentro y no se drenó, no se trabajó, no se, como uno dice, no se canalizó. Entonces después en la adultez sale. Y precisamente cuando este tema a mí me llegó, yo precisamente ese día, yo tenía en mi consultorio una paciente que había ido por una depresión mayor, lo cual ella no entendía, una mujer ya de 50 y tantos años, porque cuando ella era pequeña, su hermana llevaba muchos más años que ella y su hermana se casó y siendo ella una infante, porque todavía no había pasado de adolescente, ella era tocada y manoseada por su cuñado. ¿Qué pasa? Ella, cuando eso pasaba, ella no manejó susto. Él parece que supo manipularla de una forma que no le hizo sentir culpa, sino que sentía que eso era afecto, amor y cariño. Ay, qué lindo, ¿me entiendes? Porque sí. el violador o el que bulea, el buleador, trata siempre de hacerlo. Tiene una forma. Algunos lo hacen intimidando, otros lo hacen manipulando, pero siempre lo hacen una estrategia. O sutilmente. Es exacto, una forma manipulativa, pero sutil. Y en esta persona fue sutilmente y llegó un momento que ella nunca recordó, se casó, tuvo sus hijos y todo, nunca recordó hasta el día que el cuñado murió. Wow. Ya. Entró en crisis. 50 años duró prácticamente con sus violaciones, nunca le reclamó, lo quiso mucho porque su cerebro se puso en negación al hecho doloroso, pero cuando él murió, Fue un detonante. ella no quería llorarlo, ¿me entiendes? Y al no querer llorarlo, ella lo que hizo fue que desarrolló una depresión mayor, donde ella no quería ni siquiera vivir, y todos los recuerdos de él, de su Vinieron. estupro, eso se llama estupro, cuando te tocan, te soban, te hacen de todas cosas en tu cuerpo, sin penetración, se llama estupro, que es un tipo de violación, pero se llama estupro, de todos los estupros que su cuñado le hizo. Y lo más grande de eso era que ella no podía reclamarle nada porque ella estaba en una caja, pero tampoco podía decírselo a su hermana, porque ya no se lo iban a creer, número uno. Número dos, se puso loca fulana después que fulano murió, porque ella lo trató muy bien toda la vida. Y número tres, ella decía, Wow. no vale la pena. Entonces, ella manejaba esta cómo- culpa ¿y qué y yo hago este con todo dolor. Entonces, ella lo que hizo fue que se comenzó a deprimir, a perder el deseo de todo, teniendo sus hijos y todo. Y ella llega a la consulta llorando, diciendo que ella no puede sacarse de la cabeza precisamente esos momentos en los que el cuñado la estupraba, la violaba. Pero que ella no entiende cómo su cerebro guardó eso todos esos años y ella pudo vivir una vida normal con él y al contrario lo quería muchísimo. Y cómo ella le tumbaba también ese santo a su familia, donde él fue el mejor de los nueros y el mejor cuñado y el mejor esposo. Dios mío. ¿Me entiendes? El esposo. Entonces ella decía, ¿cómo lo hago? Entonces yo dije, no, espérate. Tú tienes, y yo le di esa estrategia, tú tienes que coger, ponerle a él todo lo que tú sientes ahora, todo lo que tú recuerdas, todo lo que te vino a tu memoria, y vete a su tumba, lee esa carta y después quémala. Pero tú tienes que cerrar ese círculo porque Claro. tu cerebro no te va a permitir tú estar bien. Independientemente de que yo te dé el medicamento para yo estabilizar tus neurotransmisores, que se desestabilizaron desde ese tiempo, Wow. porque no le gustó. Cuando a ti algo no te gusta, que te entró por los ojos, por los oídos o por el tacto, eso se va a quedar allá. Y eso te va a provocar un desbalance. Ahora bien, ¿qué fue lo que le hizo a ella liberarse? Que sacara afuera su trauma. Precisamente, ya no está
quién me lo hizo. Ya él, ya mi cuenta está pagada. ¿Entiendes? Entonces es un mecanismo de defensa que hace el cerebro y también a ti misma a no enfrentarte a tu agresor. Porque lo más difícil es enfrentar al agresor. Entonces, esto se ve, señores, miren, esto se ve en las iglesias, esto se ve en los clubes deportivos o en los sitios de deporte. Yo fui deportista por mucho tiempo y yo recuerdo que, conmigo no, pero sí yo recuerdo que una de las entrenadoras era lesbiana en aquellos tiempos, cuando yo te estoy hablando de mí, yo era una adolescente. Y ella tenía 2 preferidas de ella. Y al final, esas 2 personas hoy son lesbianas. ¿Me entiendes? Sus 2 preferidas, que andaban con ella, la que ella cuidaba y todo, y todo, y todo, y todo. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo algún tipo de perversión infantil y hubo una desviación de ellas 2 en ese momento. Y hoy ellas son. Pero, gracias a Dios, conmigo no. Y yo también, yo estaba dispuesta a yo no permitirlo. Porque yo también, uno tiene que saber que uno va creando mecanismos de defensa. Claro. Mientras más inseguros somos, mientras más vivimos protegidos de papá, de mamá, más inseguros somos para defendernos. ¿Por qué? Porque le dejamos las defensas a ellos. Pero si ellos no se dan cuenta de las cosas, entonces viene el problema. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, en vez de defendernos, nos agreden, nos hacen daño y al final entonces venimos entonces a arremeter contra aquellos que no nos han permitido ser seguros. No contra quien nos violó, oigan bien. Exacto. No contra quien nos violó, sino contra quien no nos permitió ser seguros. Entonces, muchas veces los muchachos se ponen, hacen rebeldía con los papás, hacen rebeldía con la mamá, y dicen, este muchacho se ha puesto rebelde después de la adolescencia. No, lo que pasa es que le pasa una cosa, y tú no te has dado cuenta como papá y mamá, y él te está llamando la atención, algo está pasando conmigo, y tú estás quita de bullying ni cuenta te ha dado. En Belén con los pastores. Y algunas veces pasa que el padre o la madre se han enterado, pero para no crear ruidos, para no crear problemas, se quedan callados. Entonces el niño siente que no tiene la protección ni la defensa de ellos porque no le han dado un castigo a quien le dañó. Y le voy a decir una cosa. Siempre, cuando yo estaba casada, el papá de mis hijos me decía que yo era una enferma. Yo le dije, sí, tú puedes decirme que soy una enferma porque yo vivo intoxicándome diario. Porque a mi consulta yo detectaba mucho esos casos. A mí me llevaba un muchachito, una muchachita violada y parece que la empatía que hacían, desde que sacaban los papás, los bichitos me hacían todo lo que le habían hecho. Y yo tomaba mis conductas. Entonces ya uno sabe y está descrito inclusive en el libro que el violador no es el que viene de otro barrio que ni siquiera te conoce a tu casa, ponete la mano. Desde tu hermano, desde tu papá. Yo tuve un padre que violó a sus 3 hijas. Dios mío. A sus 3 hijas y la mamá lo sabía. Pero la mamá, como le tenía miedo a él, nunca defendió a sus hijas. Ay, Dios mío. A sus 3 hijas, al contrario, una hija peleó con la otra, una hermana peleó con la otra, porque esa se hizo mayor de edad y se independizó y se fue para no seguir siendo estuprada por su padre. Y la dejó. Y la dejó, entonces, tú no dejaste con el monstruo, ahora el monstruo nada más nos ataca a nosotros 2 y a ti no. Y esa entonces fue manejando culpa por una depresión a mi consultorio, a contarme que su madre no la defendía, que su padre no la defendía, que su padre era su abusador y que sus 2 hermanas, ella no podía llevársela. Porque a todo esto el padre, y eran padres los 2 cristianos evangélicos full. Ay, el Dios violador, mío. Esto es explicándole a ustedes que cuando una persona tiene un tipo de patología o enfermedad de la sexualidad, un tipo de pedastría, ¿me entienden? No importa que sea cristiano, que no sea cristiano, que sea sacerdote, que sea profesional, que sea abogado, que sea médico. Bueno, ¿se ha visto? Ustedes vieron un neurocirujano que violó a su hijo. Su hijo, ustedes recuerdan que no hace mucho, eso hace como 6 años menos. Violó a su hijo, ese neurocirujano, y salió en la prensa y salió en todos los sitios. Y la gente, ay, un ¿Me profesional. entiendes? Un profesional. No, las enfermedades y las desviaciones y las degeneraciones que este cerebro puede darle a una persona en conducta se van siempre a permanecer, aunque tú tengas el san título. Yo recuerdo que recuerdo de un profesor mío, que el profesor de nosotros decía, usted es un perro y usted viene a la universidad y usted sale un perro con un título.
Ahora, usted es un agente y se va a comportar como gente y usted va a salir un agente con un título, enseñando que ni posición económica, que ni título, ni estudio, ni nada, si usted cambia no la decide condición humana, cambiar conducta ni condiciones, o trabajarse esa conducta y condiciones porque ellos la conocen. Yo conozco muchísimos pedófilos, pedrastas, que son gente normal y tú dices, y yo nunca por eso tuve confianza. Como yo tengo papá, yo me levantaba de madrugada. Si el papá de mis hijos se levantaba, dije para ir al cuarto a ver los muchachos, él se levantaba y más atrás iba yo. Él entraba al cuarto y yo estaba en la puerta así parada. Cuando él Aquí se todo el miraba, mundo va trasnochado. cuando él se piraba, se miraba para atrás y me decía, venga acá, ¿qué tú haces aquí? Yo vine a ver lo que tú vas a hacer. Me dice, enferma. Digo yo prefiero ser una enferma, pero que mis hijos no me pasen por aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia. ¿De qué pasa, Clara? Y gracias a Dios, mis hijos hoy tienen mayoría de edad. Y gracias al Señor. Todavía yo le indagó en mayor, le preguntaba tanto a la niña, y el profesor, o la profesora, porque se dan en todos los sitios, se dan en las escuelas. Yo tuve una amiga que su hija fue el guardián de la escuela. ¿Me entiendes? Del colegio, que la violó. Inclusive, ella ganó esa demanda. Pero, ¿qué haces tú con ganar los millones del mundo y tu hija o tu hijo tengan el trauma? Sí. Doctora, algo que me llama la atención que decía, ¿por qué sale el trauma cuando estamos adultos? Veía hace mucho una caricatura que decía que el elefante cuando está pequeño lo amarraban a algo, a una cosita pequeñita y empujaba y no podía salir porque lo veía muy grande. Y entonces, de un momento grande, se acostumbró a que no iba a poder sacarlo. Cuando ya era adulto, no podía sacarlo porque se acordaba que eso era más grande que él. Cuando estamos adultos, entendemos que en el caso de esa señora que le pasó, entendía que ella se veía todavía en esa mente infantil de que él podía todavía se sentía en defensa, porque mucha gente dice, ¿por qué viene ahora a los 50 años? Porque tú no sabes a qué edad comenzó, porque tal vez se siente todavía como una niña de 6, de 5 años, para poder justificar y que la gente entienda, porque juzgamos mucho de por qué no hablaste antes. Recuérdate que el elefante es uno de los animales que tiene más inteligencia, inclusive hace depresiones. Es uno de los animales que han podido medirse su inteligencia. Entonces, el que tiene inteligencia tiene raciocinio. Entonces, el elefante pudo razonar y razonaba que si alaba el lazo se maltrataba. Entonces, de ahí adelante, cuando él veía el lazo, no se maltrataba. Entonces, el ser humano tiene la virtud de desarrollar el raciocinio y el juicio lógico. Por lo tanto, el cerebro es autónomo para él decir, no, esto es desagradable, yo no lo voy a sacar. Pero cuando le llegó un acto desagradable con la misma persona que lo abusó, entonces le dijo, te quité el cordón, ya eres libre, ya creciste. Pero independientemente, a nivel de lo que es la conciencia y el entendimiento y la madurez cerebral, también te enseña a soltar. Por eso muchas de las personas que son violadas o que son estupradas de cualquier forma o que son maltratadas inclusive con los maltratos físicos de agresividad y de golpes, ese tipo de personas cuando son adultos es que lo sueltan. ¿Por qué? Porque ya han entendido que eso fue un abuso. Que eso no era un regalo de que tú eras la que yo más quería, del tío, del primo, del abuelo o del papá o del vecino. Porque yo te voy a decir algo. Yo cuando pequeña fui estuprada por un vecino que iba a casa y él cuando en mi tiempo, en mi pueblo se iba mucho la luz y en mi casa había un sofá. Y mi abuela se sentaba en un mueble enfrente y ahí estaba el sofá. Yo me sentaba en el sofá. Ustedes saben que antes se usaba la lámpara, antes no había inversores. Y ese vecino siempre iba y se me sentaba al lado. ¿Y qué hacía? Me tocaba y me entraba la mano por el vestidito, por debajo a tocarme. Dios mío. Yo, eso, como que lo olvidé. Pero después, cuando crecí... Vino a memoria. No, yo tenía una conducta que todavía la tengo al día de hoy. Cuando yo vine a vivir con mi papá con 18 años para 19 para la universidad, papi siempre iba al cuarto a las 3 de la mañana, porque papi decía que a él no le amaneció un hijo muerto. Él revisaba a todos sus hijos, hacía una ronda a las 3 de la mañana. Y a ver si estaban respirando. Papi me decía a mí, muñeca, ¿por qué tú siempre duermes con la mano agarrándote?
tu parte íntima. O tu vulva, porque es un nombre científico. Ajá. Yo decía, yo no sé, pero de una forma inconsciente, aún ahora, cuando yo me acuesto, yo hago lo mismo. Y yo hasta me casé y seguí, ¿me entiendes? Porque fue una forma de mi cerebro quererse defender. Fue un mecanismo de defensa que encontró o protección. Pero yo recuerdo que para que ese señor dejara de hacer eso, yo prefería enfrentar a un miedo que era la oscuridad, que todos los niños teníamos miedo cuando se iba la luz. Y me iba a la habitación y me acostaba sola en la cama. Ese señor no podía entrar para la habitación porque no vivía allá, era vecino. Oh, Dios. Y yo oía cuando él llegaba a casa, cuando no había luz, y le preguntaba a mi abuela, ¿y FIFA? Porque ese era mi apodo. Y mi abuela decía, ay, ella se acostó temprano, ella de que se va la luz se está acostando. Y ya él ahí en adelante dijo, esta muchachita es inteligente, esta muchachita va a hablar ya. Yo no voy a ir más porque ella nunca va a estar. Ya no podré. Pero me decía, cállate, estate tranquila que yo te voy a comprar helado. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Y esas palabritas, aunque fueran supuestamente gratificantes, son palabras muy manipuladoras y marcan. No, gracias a Dios. Además, tiene el componente con la manipulación de que tú piensas que tú lo hiciste por el helado, que tú estabas consciente. Exacto. Y que tú participaste. Y tú manejas una culpa, se maneja una culpa. Gracias a Dios. Cuando yo conocí al Señor, el Señor me liberó de todo eso, porque yo le entregué todo eso, yo pude cerrar todos esos círculos. Y yo, gracias a Dios, no tuve ningún problema ya en desarrollar mi sexualidad y en ser una mujer y en creer. Ahora bien, eso me dejó a mí la alerta de poder cuidar a mis hijos. Claro. Claro. De poder cuidarlo, de no caer por tonta. Hay una cosa, doctora. Ya que eso vino a memoria, ¿qué hacer? Bueno, en mi caso, y eso yo lo recomiendo porque también está dentro de la terapia, en mi caso, ya yo era psiquiatra inclusive, yo se lo conté a mi madre. Dije, mami, mira, a mí tal tiempo me pasó esto y me pasaba esto y esto. Y mami dijo, todavía él está vivo, yo lo busco y lo mato. Y yo, no mami, yo te lo estoy diciendo porque yo me quiero liberar de esto. Y que lo sepa quien para mí es mi protección. Que aunque yo soy una adulta hoy con hijos, pero mi protección eres tú, porque eres mi mamá. Y mi cerebro sabe que en mi cerebro primitivo tú eres mi mamá. Y yo me quiero liberar. Yo no quiero que tú vayas a matar a nadie. Ahora, si yo lo viera a él, yo le digo, mira, a mí no se me olvidó lo que tú me hiciste, lo que tú me hacías. Y ojalá a otros niños tú no lo estés haciendo. Y le voy a decir una cosa, esa ley es tan fuerte que a ti te violan cuando niño. Y tú lo recuerdas cuando adulto. Y tú puedes acusarlo siendo tú un adulto a ese pederasta. Claro que sí. Porque lo hizo cuando tú eras niña. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, son muchas cosas que puede pasar. Por eso yo no confío en trabajadora. Yo tuve una paciente que era su trabajadora femenina a una niña. Wow. Oh. Sí, ¿No entiendes? Eso no tiene que ver. Entonces, eso no tiene que ver con sexo. Y también hay niños que le pasó que con las trabajadoras. Claro, y te voy a decir algo peor todavía. Todo violado se convierte en violador. Ahí está. Ay, no. Es un Sí, es una ley de justicia. Es una forma de ellos vengar lo que hicieron, lo que le hicieron a ellos en una ocasión. Eso también está descrito. Entonces, imagínense ustedes la cadena que se va haciendo. Entonces, quizás. ¿Y cómo parar eso? Ahora nosotros estamos aquí y los que tienen muchachos chiquitos Están asustados. que no están con su papá Tienen y mamá, pánico. se meten en un pánico. Pero esto no es para meternos en pánico, esto es para que estemos en alerta, esto es para que hagamos una confianza con nuestros hijos. De nosotros siempre explicarle a ellos, mira, a ti no te puede tocar aquí nadie que no sea yo para bañarte o revisarte, ni tu papá. Yo. Y cuando tú te vas a bañar, eres tú que te va a entregar, nadie que te ponga la mano. Y si alguien te pone la mano, díselo a mami, que mami no te va a decir que tú eres mala. Mami no te va a culpar. Al contrario, mami lo que va a decirte, muy bien, mija, por contármelo, porque así yo te puedo cuidar. Es devolverle la confianza a ellos, enseñarles a ellos, a que ellos se peguen de ti y tengan la valentía de decírtelo y que ninguna manipulación pueda
trabajar encima de ello. Y se lo digo a tal punto que mi hija me decía a los 13 años, mami, ya no me hables más de esa vaina que tú, es la mente ahora que tú me la tienes viola. Eres tú que me estás traumando. Mira, mami, porque óyeme, mami, a mí ningún profesor me atreve porque yo le fajo a galletas. Mira, mami, a mí ni siquiera ningún compañero de estudio. Y trabajadora, menos, mami. Y primo que se atrevan. ¿Pero por qué? Porque mami le dio una confianza. Mami le dijo, si alguien te hace algo, mami está para pelear por ti y no te apures que mami te ayude. Entonces que ella dijo, espérate, si mami me apoya, pues yo tengo fuerza. ¿Me entiendes? Entonces, los otros días a ella le pasó algo que me llamó la atención. Porque el diablo es sucio, como yo digo a veces. Ella estaba parqueada en su universidad. Y cuando ella se desmontó de su vehículo, ella iba caminando y alguien la cibó y la llamó. Ella pensaba que era alguien como que la conocía, y fue un señor mayor. Y la agarró y le dio un beso en el cachete y se mandó. ¡Ay, Dios mío! Y ella me dijo, mami, me pasó tal cosa. Y yo salí corriendo. Ella no se pasmó, como hacen otros. Ella no se pasmó. No se frizó. Pero yo le dije, mira, tú vayas a la universidad y va a hablar al departamento de seguridad. Claro. Porque él se lo puede hacer a otras. Ya a ti no te lo va a hacer más, porque O sea, cuando no puede tú no estar le vas a ni- hacer caso. Hay que identificarlo, que no puede estar ni cerca de eso. ¿Me entiendes? Pero, mami, tú no puedes permitirle a esa persona más. No, mami, es que yo más nunca. Yo estuve por eso, yo te digo, que es extraño, porque así mismo, el que tiene la burundán en la mano, Sí. te llama y tú te acercas, y cuando tú vienes a ver, se llevó toda tu pertenencia y hasta a ti si te dio la gana. Así mismo. Entonces, con extraño a 3 metros de ti. Ah, bueno, yo no le cojo ni papelito. A Ni 3 que sean de la metros de ti, iglesia, ni que háblame de vengan a lejos, darme de no, que- no, no, Es informarle. mejor porque va a ser por odioso. Doctora, Por ¿cómo se pesado, puede Dios, continuar Dios. esta conversación? ¿Cómo se puede continuar? Esta conversación está difícil. Está interesante. Yo tengo hasta miedo. No, En la calle. lo aconsejable es que nosotros preparemos a nuestros niños desde pequeños. Que le enseñemos que no importa que tenga un año, también nosotros como padres saber cómo jugar con ellos. Porque a veces nosotros le comemos cocotico, que la costillita, que qué sé yo cuánto. Pero siempre respetar sus organitos sexuales y enseñarle que nadie tiene derecho a tocárselo. Y solamente usted tiene derecho a tocárselo para limpiarlo. Y los hombres aprender a cuidarse. Usted no es un degenerado, pero para que su hija o su hijo tenga confianza solamente en su madre y no confíe en otros varones porque confío en usted, déjele ese trabajo a la mamá si la mamá está ahí. Exacto. Déjale ese trabajo a la madre si la madre está ahí. Yo creo que es algo, una conducta sana, porque si a veces, pues sí, papá me limpia y papá no me toca, entonces también tío puede tocarme, mi primo también puede tocarme, Hay que limpiarme, evitar esa porque, cosa. ¿me entiendes? Aquí todo el mundo Le puede hacen limpiarse. una desensibilización, pero sí podemos hacerlo así, y quienes lo han pasado deben de buscar ayuda, deben de soltar, deben de cerrar ese círculo para poder ser felices, porque por eso hoy hay muchas depresiones mayores, hay personas que se han intentado suicidar con el manejo de la culpa. Yo recuerdo una que fue violada por 3 hombres, una mujer adulta, y la tuvimos que internar, y ella hizo una asociación, ella ni se conocía, ni conocía a su familia, ni nada, pues el cerebro se desconectó. Wow. Y tú hablabas con ella, y ella se quedaba, y así duró una semana. Le tuvimos que dar inclusive hasta electroshock. Y después ella manejó la culpa fue porque de los 3 que la violaron, uno le dijo, no le hagamos daño. Y entonces de los 3, ella le permitió a ese que le hiciera penetración sin forzarla. ¿Por qué? Porque ella como que lo gratificó. Entonces manejó la culpa de que a ese ya se lo permitió y a los otros no. Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta un adulto, señores, no importa la edad que tenga, siempre y cuando tenga una violación, ese adulto puede Es quedar un trauma, marcado, sí. puede quedar frustrado, porque es algo como que el cerebro no tolera. Y eso hay que buscar ayuda cuando pasa. La doctora Francis Weiss arrojando luz en la oscuridad. Y metiendo miedo.